Bueno, pues bienvenidos al canal de Comigastur. Estamos aquí con Adrián Gutiérrez, Hola. dibujante conocido principalmente por esto que tengo yo aquí, si lo veis, 1934, la saga de 1900, que era una entrevista esta pendiente que había dicho que íbamos a hacértela y por pitos y flautas al final, pues que al final, bueno, 9 meses que hace ya, fíjate, Bueno, hombre, culpa nuestra, por cierto. Bueno, no pasa nada. Y por fin estamos aquí en Mieres, en el Café Jovellanos, y por fin lo tenemos aquí, podemos hablar amplio. Bueno, 1934, El cielo por asalto. Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿Por qué ese nombre? El cielo por asalto, que está tan ligado a cierto partido político, por cierto. Yo no sé si es casualidad o no. Hombre, yo diría que sí, que independientemente de ningún partido político, esta historia iba a salir por nuestra cuenta. Y aunque sí que es verdad, como dices tú, eso está muy ligado ahora al partido de Podemos, la frase en sí ya está acuñada a partir de la Revolución. Entonces nos parecía que era un sobrenombre con que se podía identificar muy fácilmente el concepto de la historia que íbamos a contar de esta revolución y de cómo querían llevarla a cabo, a luchar por sus ideales. Entonces, bueno, fue completamente casualidad. El cómic no está descrito a ningún partido político, ningún partido político. No tiene un deje así como suele ser mucho de los dibujantes, un poco de izquierdas o lo que suele tachar un poco. Yo, en un comentario que leí, dice otro cómic de rojos. Otro cómic de rojos. Bueno, de ese rollo tengo leído unos cuantos. Me acuerdo de una entrevista que me hicieron en Nueva España y también vi algún comentario de ese estilo. ¿Qué te parece esa opinión? Yo es que para esas cosas, es que a mí me da igual, o sea, cada uno que opine lo que quiera realmente. Yo no me voy a venir a poner una medalla de que mi ideología, mis ideas sean mejores que las de nadie. Entonces, yo lo hago, yo hice la historia, yo hubiera contado esta historia como hubiera contado otra con otras ideas políticas, ¿no? Entonces yo para eso no tengo ningún problema. Y yo creo que el cómic lo puede leer cualquiera, sin ningún problema. Yo en mi familia, que somos en cuestión de ideología muy diversa, pues tengo gente muy de izquierdas que lo ha leído y me ha gustado, y también gente muy de derechas, y sobre todo a lo mejor gente un poco más mayor y que a lo mejor podría identificarse más con el franquismo y todo esto, porque yo estoy muy alejado, y que también les ha gustado y que no hay problema porque lo ven como una historia que está entretenida y tal. Y yo es la idea con la que lo hice. Yo no lo hice para ningún bando en concreto, ni mucho menos. Antes habías colaborado en el 1900 Orígenes. Sí, que es un poco donde empieza todo esto. Cuéntame un poquito de esa colaboración y todo lo que es este mundo de 1900. Sí. Bueno, en 1900 va separado del universo de 1936. Que es donde se ubica 1934. Pasa que es un lío por tantas fechas. ¿Es el mismo universo? No, es otra cosa, Sí, mira, es que es curioso porque aparte de que los dos nombres mencionan a una fecha concreta del tiempo, y el guionista de ambos se llama Rafael, pero uno es Rafael Jiménez, que es el de universo 1936, y otro es Rafael Ruiz Dávila, también conocido como Fali, que es el ideólogo de 1900. Entonces, sí que es verdad que 1900 Orígenes fue la primera obra profesional en la que yo trabajé, hacía una historia corta, con una serie de personajes de ese universo, pero no tiene nada que ver. Lo que pasa es que luego sí eso pues me puso en el mapa para mucha gente, y pues sí que a veces que se crea un poco esa confusión, ¿no? Está bien aclararlo, ¿no? Por los títulos, y exactamente, está bien aclararlo. Tengo aquí Low Cost y Dark Health, que son... Dark Health es como una revista con varias historias también, ¿no? Efectivamente, Low Cost... Que hay varios autores, y Low Cost también te parece... No la he podido localizar, esta no la he encontrado. Sí, es que Low Cost parece interesante. Low Cost tiene mucho tiempo. Low Cost es de la época en la que yo participaba más... Es fanzine. En revistas fanzine, también participaba en el Arca de las Historietas, y Low Cost, que fue una idea del dibujante David Buceta, pues se me lo propuso y hizo una historia guionizada por él, donde nos inventábamos una historia
futurista, también con corte político muy marcado, porque nos inventábamos a una especie de neofranco, una guardia civil futurista. Mira, eso me recuerda, por ejemplo, que se hace mucho los americanos o tal, con la Segunda Guerra Mundial, no tienen problemas de hacer ciber-Hitlers o cosas así. Exacto, pues aquí a la española, ¿no? Pues entonces yo por ahí, y además una historia muy curiosa, porque todo el resto de historias que he ido haciendo están más enmarcadas en algo más serio, más épico, más de acción, y esto era parodia y humor negro puro y duro. Pues entonces, fíjate, ahora, con lo sensible que está el tema ahora, igual hasta te denuncian y todo con ciertos temas. Bueno, ya está la cosa complicada, sí, pero bueno, pero no tuvimos problema. Y lo que pasa es que sobre el low cost, creo que salió, sí fue en 2013 2014, entonces hacía tiempo y a lo mejor es más complicado de conseguir. Y luego Dark Hearts lo editó la editorial Now Evolution, y ahí participé dibujando una historia de Paco Hernández, la primera de varias, porque desde entonces he ido colaborando siempre que he podido con él. Y la idea era hacer una antología de historias de corte gótico. Entonces la historia que nosotros contamos era una historia de amor entre dos personas en este rollo del siglo XIX, romanticismo, romanticismo y no sé, y fue curioso. Además creo que también funcionó bastante bien. Además bueno, contábamos con otros autores muy buenos, porque como decís tú, era una recopilación de varias historias. Estaba por ahí Ismael Canales, estaba Juan Martínez Alarcón, y de memoria no me acuerdo de mucho más, pero vamos, pero que había gente muy buena ahí metida. Sí. Bueno, volvemos a 1934, ¿no? Una tirada inicial de 1000 ejemplares. ¿No se ha habido reediciones? No ha habido reediciones. ¿O hay vistas de que se reedite? Lo hablamos en su día, pero sinceramente no sé cómo está la cosa, la verdad, ahora mismo. La verdad es que es muy barato, 3,50 creo que es. Sí, exactamente. Y a mí me parece que es muy asequible, que en cualquier momento... Esto se ha perdido un poco, así. Este tipo de folletín, incluso en el americano, es difícil casi encontrarlos. Los Marvel de toda la vida siempre han así en este folletín. Bueno, folletín, así, en revistina pequeña, y se ha perdido. Ahora parece que tiene que ser todo tapadura, no sé qué. Sí, está muy de moda eso, los recopilatorios y todo este tipo de cosas están más de moda, tienes razón. Pero la idea que teníamos desde el principio con esto es que fuera barato, porque aparte de que somos autores que no somos conocidos de manera muy exponencial, pues nos parecía que la mejor manera de llegar a cualquier tipo de público de una manera rápida y barata era hacerlo de esta manera. Y aparte a mí es un formato que me gusta mucho, como dices, repito, muy asequible, y entonces siempre estuvo presente. Y funcionaron muy bien. De hecho, como dices, el número 1, yo no sé si a lo mejor quedan algunos ejemplares sueltos en algunas librerías, si los vas buscando, pero está agotado. O sea, ya no hay más, en el almacén ya no quedan, y funcionó muy bien. Y hablamos en su día de hacer una reedición, pero por ahora la cosa está parada. ¿Y otros números de 1900 o es una cosa ya cerrada? Porque hay otros cuantos, 1936 y todos los demás. Hay varios, sí. Ahí no... Hay varios y sigue saliendo, pero yo ya no estoy Claro, pero metido. te pregunto, ¿es cosa de Rafael en principio? Claro, efectivamente, el universo 1936 es cosa de Rafael Jiménez, que es el Stan Lee de esto, por así decirlo, ¿no? Que creó el universo, creó los personajes, y luego pues va buscando a diferentes dibujantes, y también cuenta con un equipo de guionistas, y van contando pues distintas historias enmarcadas en esos años convulsos entre el año 34 y el año 39, contando pues eso, de diferentes batallas de la Guerra Civil. En mi caso me tocó contar la Revolución de 1934, y todo pues eso, con diversos autores, también diversos formatos, porque no todos los números son a 350 y están en grapa. También sacaron algunos recopilatorios en tomo, entonces van variando un poco las ediciones. Entonces, y bueno, pues el concepto de la historia, pues eso es contar esos años, como decía antes, con la particularidad de que en vez de contar la historia tal cual, sí que se intenta explicar los hechos reales, pero con personajes de ficción y con superpoderes que ayudan pues a distintos bandos. Eso me recuerda un poco también, y yo lo he visto después en el cine, incluso yo creo que también en superhéroes se ha hecho, ¿no? Que es contar la historia a través de los superhéroeros. En First Class, por ejemplo, en X-Men, que lo hacen con la guerra de Cuba, lo hacen con todo eso. Tiene un deje, pero tú lo hiciste más o menos por la época, es decir, no
nació la idea más o menos? ¿O ya esto ya lo has visto en X-Men? Porque tiene mucho aire a X-Men. Sí. A X-Men de los 80 o de los 90. Sí. O sea, ¿has buscado eso en principio o qué? Sí. Yo, bueno, a mí sí me gusta homenajear a los cómics superiores porque además es el tipo de cómic que yo más suelo consumir habitualmente junto con el manga, que creo que se nota un poco a lo mejor en determinadas escenas que tiro mucho de líneas cinéticas, ese tipo de cosas. Eso lo decías, que como que era muy manga, muy anime, yo no lo veía tanto, bueno, muy manga, no anime, muy japonés y tal, yo no lo veía, sí, algún trazo tal, pero tú que querías más... Sí, porque es una cosa que me apasiona, todo lo que tenga que ver con, como te digo, superhéroes sin manga es la cosa que más me gusta. Y yo pues me imaginaba a mí mismo pues que me gustaría a mí leer y fliparme, que es una expresión que utilizo mucho y a mí me gusta, sobre todo en las escenas de acción, me gusta mucho eso que sientas cada puñetazo, que sea súper intenso, si hay que exagerar se exagera, entonces yo eso lo fui intentando, lo que pasa que como hace mucho que se editó esto, ya lo veo con tiempo y es verdad lo que dices tú, que no se ve tanto, pero sí que estaba en mi concepción inicial, luego con el tiempo sí creo que me he ido tirando cada vez más. Es que eso es lo más difícil, ¿no? Lo de la narrativa. Claro. Todo el mundo puede saber dibujar, o mucha gente sabe dibujar, pero incluso malos dibujantes, narrar bien, claro. Eso ya se necesita callo, pero bueno, eso es callo. Claro, efectivamente. Es una cosa que me obsesiona muchísimo. Entonces, y es muy difícil, y el ritmo y todo aquello, claro. Y para mí una... Pero bueno, regla... se nota que al principio sí que... O sea, que a medida que vas avanzando en el cómic, eso se va... que se ve que lo vas cogiendo, lo del ritmo y lo de la narrativa. Y ahí, claro. Por ejemplo, bueno, hablo también, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, yo estudié cine, lo que es la de colocación del plano para que no te pierdas y todo eso, y es igual que en cine. Tienes mucha similitud con el cine, plano general, plano medio, ahora lo de no saltarse el eje, lo de no saltarse el eje, todo ese rollo, y es curioso, porque si no te pierdes, sí. Es que el cine también influencia mucho. Si no es tanto como el cómic, casi. Entonces, como te digo, es una cosa que me obsesiona muchísimo y que la intento trabajar mucho. Yo para mí una máxima que tengo, y que probablemente hayas escuchado antes, es que el cómic se tiene que poder entender sin textos. Sí. Si tú ves las páginas y sin el texto te estás enterando de lo que está pasando, eso es que está bien hecho. Claro. Y es lo que intento. De hecho, muchos autores, según van dibujando con los años, te vas dando cuenta que escriben menos y son más visuales. Exacto, efectivamente. Con el cine pasa un poco igual también. Cuanto menos hables y más enseñes, mejor. Claro, efectivamente. Eso entonces es un tema que me apasiona. Pero eso es difícil, claro, sí. Y bueno, volviendo un poco a lo que me preguntabas al principio sobre la inspiración de las películas, esto salió después de esas películas de X-Men de primera generación y todo esto. Pero aparte de ellas, yo sí que siempre he tenido un gusto especial por enmarcar las historias en un periodo concreto. Y aunque el guión aquí no era mío, desde el momento en el que me lo explicó Rafael desde el principio, yo estaba dentro, porque me hacía mucha ilusión poder contar una historia de nuestra tierra, pero a nuestra particular manera. Entonces, pues como dices tú, como en primera generación, como los cómics de X-Men, rollo del siglo pasado y todo esto, o Watchmen mismamente también. Claro. Sí, Watchmen tiene de eso también. Que no te cuenta la historia tal cual, porque luego la cambia a su manera. Que ahí, por ejemplo, con Watchmen hay también algo de similitud, pero por ejemplo, Watchmen hay uno que es súper poderoso y los demás son más o menos normales. Claro. Entonces él trama una cosa política. Pero por ejemplo, en tu cómic, sin querer desmerecer, pero ¿quién dice que un superhéroe no puede llegar, super velocidad o tal, y matar a Franco y marchar y nadie le pilla? Claro. ¿Cómo contrarrestas todo eso? O sea, ahí es complicado ese equilibrio. Es complicado. A Franco no le das poder, en principio no le das poderes, pero sí tiene su guardia que sí tiene que... Claro. Entonces, bueno, pues eso, como decías, si ponemos a personajes con poderes en los dos bandos, entonces ya es un poco más fácil equilibrar las cosas y que no quede esa incongruencia, como dices tú, de, bueno, pues entonces si hay gente con poderes, ¿por qué no asesinan a... O pasarte con los poderes de uno, ¿no? Claro, efectivamente, exacto. Entonces, y eso da mucho juego, la verdad. Y yo admiro mucho a Rafael en ese aspecto, porque a mí me costaría ponerme a contar una historia... Es complicado. Una historia además, así, con tantos personajes. Este tema ahora que se está poniendo un poco de moda, ya Zapico también lo trató, pero por ejemplo ahora en una película, Amenábar va a tratar este mismo, que no sé por qué en el cine prácticamente no se había tratado y ahora como que se están acordando de esta época, sí, ¿no? Del inicio de la guerra civil. En el cine siempre se ha tirado más por la guerra civil. Para la posguerra o por la posguerra, ¿no? Efectivamente, ya que no hay pelis de posguerra. Tenemos lo que queremos y más. Entonces, pero sí que es verdad que esto no se ha tocado nunca y es curioso porque cuando empezamos a hacerlo, yo no sabía que Alfonso Zapico estaba haciendo una historia tan bien
Y el primer número de su TVO se editó poco antes de que saliera el 34, porque ya lo íbamos a llevar imprenta y todo eso, y yo tenía mucho miedo de, vamos a quedar lo mejor como una especie de copia mala, pero en rollo superhéroe extraño y tal, que vamos. Pero bueno, aunque cuentan la misma, a ese nivel, Tampico empieza un poco antes, se cuenta lo de la mina, pero bueno, no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro, efectivamente, pero la primera impresión que tuve sí que me asustó un poco, de que, Tengo apuntado por ahí que lo dibujaste en 3 meses. El primero sí, el primero lo hice en 3 meses, porque no estaba muy acostumbrado. Pero sin color, ¿no? Porque el color después lo trabajó... Exacto, el color es en el primer número Ángel Legna y en el segundo Leticia. Que a nuestro gusto estaba mucho mejor el color del segundo. De hecho, el dibujo, gana bastante el segundo. Y entonces, pues yo lo fui haciendo poco a poco y tardé. Para mí ahora mismo, 3 meses para un cómic de unas 30 páginas, creo que son el primero, me parece muy exagerado. Porque yo ahora mismo intento no pasarme de la página diaria. Claro, es lo que piden más o menos en Estados Unidos. Es lo que suelen pedir en Estados Unidos, efectivamente, y es un poco donde estoy. Entonces ahora, tardar 3 meses en hacer 30 páginas me parece ralentizarse mucho. Y luego el segundo, no te sé decir cuánto tardé, porque el segundo lo fui haciendo a cachos. Entonces lo iba haciendo a cachos que tiene libres, que iba intercalando con... Claro, que eso, si tienes su trabajo, que estudiar o tal, otras cosas. Entonces, eso no te sé decir cuánto... También leí por ahí en la entrevista que te gustaba trabajar de noche, básicamente, que eres nocturno, ¿no? Bueno, es que he cambiado mucho en el último año. ¿Sí? He cambiado mucho en el último año, sí, además en todo. Y sí, tuve una época que, mismamente, el primer número, efectivamente, sobre todo era de noche. A lo mejor me echaba a las 5 o las 6 de la mañana, me ponía después de cenar, hasta que me entraran las ganas de dormir, luego claro, me levantaba súper tarde también. Pero el sueño ha cambiado, ¿no? Claro, pero que en el último año me he ido cambiando mucho ese horario, porque también, he intentado empezar a cuidar un poco más, porque estuve muy fastidiado de la espalda. Dibujantes y espalda, igual que los informáticos, una silla buena, no sé qué, incluso hacer ejercicio. Efectivamente, entonces me apunté también a hacer ejercicio. Y entonces pues me empecé a reservar un ratito por las mañanas, antes de comer. No quería perder la mañana y entonces me empecé a acostumbrar a levantarme temprano para empezar a dibujar ya por la mañana. Luego seguir y luego por la tarde dar el último atracón. Y ya por la noche, si acaso, pues un poco antes de dormir. Entonces en ese sentido he cambiado mucho. Yo creo que para mejor. Fijaos lo que dice, o sea, ¿cuántas horas? ¿Le echas 8, 10 o más horas al día? ¿Te das cuenta? Sí, probablemente, sí, vale. No las he contado. Pero sí, vamos a ponerles de media unas 10, sí. O sea, que son muchas horas delante del... Te iba a preguntar, mira, esto no suelo preguntar a los dibujantes, pero es algo que siempre... ¿Cómo llevas lo de, entre comillas, el trance? O sea, cuando estás concentrado en la hoja, eso que te vengan las musas o la inspiración y todo eso, ¿cómo...? No sé si me explico. Si te absorbe completamente, necesitas estar aislado, hay días que no entras o sí... Hombre, claro, cada día es un mundo. Entonces, dibujar tienes que dibujar sí o sí. Porque además, si pierdes, yo si estoy, 2 o 3 días sin dibujar, por lo que sea, luego me cuesta mucho volver a ponerme. Sí. Mucho, sí. ¿Te sientes culpable si no dibujas 2 días o algo de eso? Bueno, aparte de que me siento un poco culpable, sí, como me siento, joder, estoy aquí vadeando y no tenía que estar haciendo más que nada, porque aunque ahora, estoy en un momento que no tengo ningún tipo de fecha, entonces todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo un poco por mi cuenta y demás, pues tienes que tener un poco de disciplina, porque el día en que te llegue la fecha de entrega, como ya me ha pasado previamente, tienes que estar preparado. Claro. Entonces, te tienes que poner sí o sí, y hay días que te va a salir un churro, que no te va a gustar nada, y otros días que, yo como el 99% de dibujantes del mundo no va a estar contento con su trabajo, pero sí que a lo mejor puede estar un poco satisfecho de, esto es más o menos potable dentro de lo que yo creo que soy capaz de hacer, ¿no? Entonces, mira, que la inspiración te pille trabajando, porque no eso es una frase muy buena, que me gusta mucho, pero sí me gusta cerrarme en mi habitación, estar tranquilo, sí que suelo ponerme música, venirme muy arriba, pues, tengo que estar animado constantemente, porque también el año pasado tuve muchos problemas de autocrítica con mi trabajo de manera excesiva, y había momentos que me daba miedo enfrentarme a la hoja en blanco, y eso no puede ser. Entonces, yo tengo la suerte de tener a
a gente metida dentro de este mundo que me ayudó mucho en esos meses. Y al final es eso, te tienes que poner y no va a ser perfecto, pero lo tienes que hacer. Hay quien me decía que hay que hacer, para dibujar bien, hay que hacer en la vida, no sé si eran 10.000 hojas, y cuantas antes las hagas, mejor. Que es a partir de la 10.001 es cuando ya empiezas a, ya lo tienes ya todo medido. Claro, yo un problema que tuve, el problema que tuve el año pasado con eso, es que yo a lo mejor me había puesto unas autoexigencias tan grandes y vino justamente todo después de empezar a publicar. Yo empecé a publicar eso en 2015, 2016 y fue a partir de 2017 y sobre todo 2018 cuando ya me empecé a exigir a mí mismo tanto por miedo a que no funcionaran las cosas que fuera a sacar próximamente, que decía, esta viñeta hay que repetirla, hay que repetirla, hay que repetirla. Y entonces... No avanzabas, ¿no? No avanzaba. Y entonces, por eso te decía que yo ahora tengo el objetivo de la página diaria. Esa página está mal, la de mañana saldrá mejor. Y ya está, porque no te puedes estar... estancado, ¿no? Estancando, efectivamente. Vale, esa viñeta está mal, pero en vez de rehacer esa, ponte con la siguiente. Vale, te iba a preguntar por los escenarios reales de la Manzanera, la fábrica de Trubia, que por cierto ya estaba inundado Trubia. Es que está el tema ahora, joder. ¿Cómo lo llevaste eso de dibujar las zonas? ¿Tenías fotos de la época, te documentaste y cómo o fuiste hasta allí? No, ir hasta allí fui a Oviedo, a alguna localización como la Catedral de Oviedo, eso sí. ¿Y qué hiciste? ¿Fotos tú? Pero sí, me lo estudiaba un poco y demás. Y luego aparte, tenemos, gracias a la tecnología, cosas como el Google Maps, que es una maravilla, porque te lo pones y puedes ir mirándolo y tal. Y entonces si a lo mejor las fotos no te sirven, pues eso también es una ayuda muy buena. Y luego, para el tema histórico, porque claro, hay ciertas cosas que siguen existiendo a día de hoy, pero que no son físicamente iguales. Yeah. Entonces, la página Nueva España tiene una hemeroteca muy interesante y con fotos de la época que me ayudaron mucho. Me acuerdo, por ejemplo, cuando hice la fábrica de armas de Trubia, hubo una serie de fotos que me ayudaron mucho. Y lo mismo para el cuartel general creo que era de la Guardia de Salto, que sale al principio del número 1, que ahora es el Instituto Bernardo de Quirós de aquí de Mieres. Y también me ayudó mucho, porque claro, no es lo mismo dibujar el Bernardo de Quirós como es ahora que cuando era ese cuartel militar, ¿no? Entonces para eso sí que me ayudó. Bueno, ¿y en qué andas últimamente? ¿Qué proyectos tienes para futuro? Vale, pues mira, a ver, varias cosas y ninguna, como se suele decir. Lo último que he editado ha sido para la Resistencia número 8, que es la revista esta que saca dibujos. Sí. Creo que es cada 6 meses. Me pillas ahora de memoria, pero creo que es cada 6 meses. Y que bueno, son recopilatorios muy gruesos, con historias cortas de muchos autores. Y he vuelto a participar con Paco Hernández, que contamos una historia muy bonita entre un señor mayor y su perro. Y hemos querido repetir porque la experiencia fue muy buena y en Dibux además a los autores que ya han trabajado con ellos nos piden nos ofrecen la posibilidad de volver a repetir y entonces hemos hecho hace poco otra historia y entonces eso pues ahora vamos a sacar eso, otra historia dentro del próximo número de la Resistencia que sale en marzo. Es una historia corta de 3 páginas, eso, realizada de nuevo por Paco Hernández. Y yo creo que a nivel gráfico al menos creo que es el mejor trabajo de mi vida. Eso está bien, que el último sea el mejor trabajo siempre está bien. Exacto, porque a veces no suele pasar, a veces, al menos en mi caso, que a veces lo último, luego lo saco y digo, yo creo que me gustaba más otras cosas de hace unos días o de hace unos meses. Pero bueno, eso ya claro. Es muy difícil juzgarse uno mismo, ¿eh? Sí, mucho. Sí. Además eso, hay cosas que tú ves que te gustan mucho, por lo que sea, pero que luego ves que a la gente no le funciona tanto. Principalmente en las redes sociales, yo que estoy muy activo en Instagram, subo a lo mejor algún dibujo y digo, yo creo que este dibujo va a funcionar guay, y no funciona muy bien. Y otro día, simplemente por el hecho de quiero subir para que la red social ¿sabes?, se mantenga, y funciona, y dices tú, pero si estos son 4 garabatos... Eso se lo he oído a más gente, eso, hice literalmente para subir. Un monigote que hice y le flipó a la peña, sí. Claro, efectivamente, entonces nunca se sabe, pero oye, bienvenido sea, la verdad. Sí. O sea que, luego por otra parte, quitando tema de la Resistencia, llevo ya un tiempo haciendo muestras para Estados Unidos,
sé que al menos, sin meterme mucho en ello, hay algunos editores interesados. Bueno. Estamos ahí peleando, ¿no? ¿Marvel, peleando, DC o qué? peleando. De Marvel he tenido respuesta también, y de Boom Studios. Entonces, bueno, hay alguna más que me haya contestado que haya Imagino que querrías X-Men, ¿no? ¿O qué? interés, pues tampoco soy muy de X-Men, ¿eh? Ah, ¿no? No, eso me gustan, pero yo creo que en Marvel lo que más me gusta son con los tipo Spider-Man. Todo lo que es la Spider-Familia en general Pero está muy caro Spider-Man, ¿no? me encanta, pero eso, uff. De hecho, bueno, me pidieron unas muestras hace poco de Spider-Gwen, que es un personaje que Sí. está ahora muy de moda, sobre todo Sí, después sí. de La la película animada. Es un personaje que me encanta y que me encantaría dibujar profesionalmente. Entonces, bueno, veremos. Entonces, en eso estamos en principio. Ahora mismo me estoy intentando centrar en muestras, en hacer encargos, trabajo por encargo, si me sale lo que sea, si puedo cogerlo lo hago. Y no mucho más, sobre todo ahora mismo, ya te digo, estoy intentando centrarme en una etapa de voy a intentar mejorar a tope, tanto en tiempo como en calidad, y con suerte, ojalá, pues ese interés que parece que hay Pues a ver si se pueda convertir en algo en algo fructífero, de ¿no? verdad. Ojalá sea así. Bueno, pues una buena idea lo del cómic, lo de aprender historia con superhéroes. Yo creo que me parece perfecto porque esto lo puede coger cualquier niño de edad y ya por lo menos se le queda ya el tintín de, mira, esto pasó, esto tal. Claro. Y me parece un ejemplo a seguir, la verdad, y te animo a que sigas en este camino, ¿no? La intrahistoria, como dicen. Pues creo que acabamos la entrevista, pues muchas gracias por seguirnos. Hasta otra. Hasta luego.